Bienvenidos una vez más a nuestro canal, donde siempre traemos las noticias más jugosas, los chismes más candentes y las historias que nos hacen vibrar. Hoy tenemos un tema que créanme ha estado en boca de todos, y que promete ponernos los pelos de punta. Vamos a desmenuzar esa enigmática frase de nuestra querida Demet Özdemir: si hablo, será complicado. ¿Qué habrá querido decir? ¿A quién se refería? ¿Qué secretos podrían salir a la luz si ella decidiera abrir la boca? Prepárense porque hoy vamos a intentar descifrar el misterio. Y antes de sumergirnos de lleno en este fascinante tema, les hago una invitación muy especial. Si aún no lo han hecho, no olviden darle a ese botoncito rojo de suscribirse y activar la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir trayéndoles lo mejor. Y ahora sí, vamos al grano. La frase "si hablo será complicado", dicha por Demet Özdemir, ha generado un auténtico torbellino de especulaciones, un verdadero terremoto en el universo de los fans y de los medios de comunicación. En el mundo de las celebridades, cada palabra, cada gesto, cada silencio, es analizado con lupa, diseccionado hasta la última molécula. Y cuando una figura tan carismática, tan talentosa y tan querida como Demet lanza una declaración tan ambigua, tan cargada de subtexto, imagínense la que se arma. Es como arrojar gasolina al fuego de la curiosidad. Todos nos preguntamos, ¿qué es lo que no se dice? ¿Qué hay detrás de esa advertencia velada, de esa puerta que ella misma se apresura a cerrar antes de que se abra? Lo primero que se nos viene a la cabeza, y seguramente a la de muchos de ustedes que siguen de cerca la vida de las estrellas, es la relación que Demet tuvo en el pasado con otro rostro muy conocido en el panorama internacional, Can Yaman. Ustedes saben, ellos fueron la pareja de moda, los protagonistas de la exitosa serie Erkencikus, y su química en pantalla, esa chispa que trascendía la ficción, logró incendiar las redes sociales y conquistar los corazones de millones de fans en todo el mundo. Su romance se convirtió en el tema de conversación por excelencia, en el anhelo de una legión de seguidores que deseaban verlos juntos en la vida real. Por aquel entonces, su romance era un secreto a voces, un secreto que se anunciaba a gritos. Los paparazzi los seguían a todas partes, cazando cada posible instante de intimidad. Las entrevistas, tanto de uno como de otro, estaban plagadas de insinuaciones, de miradas cómplices, de respuestas evasivas que solo alimentaban los rumores. Y las redes sociales, ese hervidero de pasiones, explotaban con cada nueva pista, con cada foto compartida, con cada rumor que se propagaba como la pólvora. Finalmente, ante la presión del público y la evidencia irrefutable, confirmaron su relación, para deleite de muchos, para el éxtasis de sus seguidores más acérrimos. Sin embargo, como suele ocurrir en el efímero mundo del estrellato, la alegría no duró eternamente. Su noviazgo, tan apasionado como fugaz, llegó a su fin, y como suele ocurrir en estos casos, las razones exactas de la ruptura nunca quedaron del todo claras, se mantuvieron en una nebulosa de especulaciones. ¿Hubo infidelidades? ¿La presión mediática insoportable? Diferencias irreconciliables que surgieron en el fragor de la fama. Las teorías son tantas como fans hay, y Demet, hasta ahora, siempre ha mantenido una postura bastante reservada, casi hermética, sobre los detalles íntimos de su relación con Can. Ahora, cuando Demet Özdemir dice "si hablo, será complicado", la pregunta que surge de forma inmediata es, ¿se refiere precisamente a esos días? ¿A los secretos que guardó celosamente durante su noviazgo o a las razones, quizás dolorosas o vergonzosas, de su separación? Es una pregunta que resuena con una fuerza inusitada, que sacude los cimientos de la curiosidad de sus seguidores. Pensemos en la dinámica de las relaciones entre celebridades. Están constantemente bajo el escrutinio público, bajo el microscopio de millones de ojos. Cada paso en falso, cada desacuerdo, cada cambio en su vida personal, puede convertirse en noticia mundial en cuestión de minutos. Si Demet decidiera hablar abiertamente sobre su experiencia con Can Yaman, ¿qué tipo de complicaciones podría acarrear esa revelación? Podríamos estar hablando de reacciones de Can Yaman, por supuesto. Imaginen si salen a la luz detalles que él preferiría mantener ocultos, aspectos de su vida privada o de su comportamiento que podrían afectar su imagen pública. Podría haber repercusiones profesionales, un daño a su carrera que él no estaría dispuesto a asumir, o simplemente un profundo malestar personal, una herida que él creía cerrada y que se reabriría con fuerza. También está el factor de los fans. Ustedes saben, y yo sé, que las comunidades de fans de ambos actores son increíblemente apasionadas, fervorosas y, en ocasiones, un tanto beligerantes. Si Demet revelara algo que fuera en contra de la
Imagen idealizada que algunos fans tienen de Khan, o viceversa, si pusiera en tela de juicio su comportamiento, podríamos ver una guerra digital sin precedentes, un auténtico cataclismo en las redes sociales. ¿Se imaginan los comentarios? ¿Las discusiones? ¿Los ataques mutuos? Sería un verdadero caos online, una batalla campal de fans enfurecidos defendiendo a su ídolo. Además, ¿qué pasa con las empresas de relaciones públicas? Los contratos de confidencialidad son algo sumamente común en el mundo del entretenimiento, una herramienta indispensable para salvaguardar la imagen y los intereses de las estrellas. Si Demet firmó algún tipo de acuerdo al terminar su relación, ya sea con Khan o con la productora de la serie, hablar públicamente sobre ciertos aspectos podría tener consecuencias legales muy serias. Es una posibilidad muy real. El mundo del espectáculo es un entramado complejo de contratos, imagen pública, reputación y sobre todo, intereses económicos. Cualquier declaración mal calculada, cualquier indiscreción, puede costar muy caro, tanto en términos económicos como en términos de oportunidades laborales. Pero ¿qué podría ser tan complicado como para que ella lo mencione así, de forma tan tajante, con esa advertencia tan rotunda? No estamos hablando de un simple desengaño amoroso, de una pequeña decepción. Si fuera algo tan trivial, probablemente no haría esta advertencia, no crearía esta expectación ni este aura de misterio. Quizás hay algo más profundo, algo que va más allá de su relación con Khan, algo que podría afectar a otras personas involucradas, a otros miembros del elenco, a directores, a productores, o que revela una faceta de la industria que no conocemos, un lado oscuro y menos glamuroso que pocos están dispuestos a exponer. Pensemos en las presiones que enfrentan los actores jóvenes y exitosos, especialmente aquellos que alcanzan la fama de la noche a la mañana. La fama repentina puede ser abrumadora, un torbellino que arrastra todo a su paso. Las exigencias de las productoras, la constante exposición en redes sociales, la necesidad de mantener una imagen pública impecable, las comparaciones constantes con otros actores. A veces las relaciones personales, tanto amorosas como de amistad, se ven afectadas por todo este torbellino, por la dificultad de conciliar la vida pública con la privada. Podría ser que Demet quiera protegerse a sí misma, o a otros, de las consecuencias de revelar ciertas verdades sobre cómo se manejan las cosas en la élite de la actuación, sobre las presiones, los chantajes, las manipulaciones que a veces ocurren tras bambalinas. Y no olvidemos que Khan Yaman, al igual que Demet, ha tenido otras relaciones sentimentales después de su noviazgo con ella y ha enfrentado su propio escrutinio mediático. Si Demet hablara, si revelara algo importante, podría afectar a las relaciones actuales de Khan. A su carrera profesional en otros países. El impacto podría ser mucho más amplio de lo que imaginamos, extendiéndose a personas y proyectos que, en principio, no tendrían nada que ver con su antigua relación. Otra arista interesante a considerar es la propia evolución de Demet Özdemir. Ella ha crecido profesional y personalmente ante nuestros ojos. Hemos sido testigos de cómo ha pasado de ser una actriz emergente con un talento prometedor, a una estrella consolidada, con proyectos internacionales que la han llevado a la cima de la industria. Es posible que con el tiempo haya adquirido una perspectiva diferente sobre su pasado, sobre las experiencias que vivió, tanto buenas como malas. Esa frase podría ser un reflejo de esa madurez, de esa sabiduría que da la experiencia, de entender que algunas batallas no merecen ser libradas, que algunos ríos es mejor no remover y que ciertas puertas es mejor dejarlas cerradas para siempre. La manera en que Demet eligió expresar esta idea es clave, es fundamental para entender su mensaje. No dijo simplemente no quiero hablar de Khan Yaman, o no me interesa recordar mi pasado. Dijo si hablo será complicado. Esa estructura condicional, ese si hablo, implica que ella tiene la capacidad y el conocimiento para hacerlo, que posee la información necesaria, pero elige conscientemente no hacerlo por las ramificaciones, por las consecuencias negativas que desencadenaría esa revelación. Es una muestra de control, de poder sobre su propia narrativa, y de una estrategia bien pensada. Demet está manejando su imagen, su carrera y su vida de forma deliberada, y está eligiendo cuidadosamente qué revelar y qué no, cuándo abrirse y cuándo mantenerse en silencio. En las redes sociales, las teorías vuelan, se multiplican, se contradicen. Algunos creen firmemente que se refiere a alguna controversia relacionada directamente con Khan Yaman, algo turbio, algo que lo podría perjudicar gravemente en su carrera o en su vida personal. Otros piensan que se refiere a las presiones y tratos injustos que ella misma pudo haber sufrido en el pasado, dentro de
en la industria y que hablar sobre ello expondría un lado oscuro del mundo del espectáculo que pocos quieren ver, que podría incomodar a muchos. Hay quienes incluso sugieren que podría estar relacionada con alguna otra figura pública, no necesariamente Khan, y que desataría un escándalo de proporciones épicas, sacudiendo los cimientos del estrellato. Lo que sí es cierto, y en esto todos coincidimos, es que esta declaración ha avivado la llama de la curiosidad, ha encendido la chispa del misterio. Nos hace preguntarnos si hay más en esa historia de lo que se vio públicamente, si detrás de las sonrisas y los gestos románticos hubo algo más turbio, algo más oscuro. ¿Hubo secretos guardados bajo llave? ¿Situaciones incómodas o humillantes? Tal vez humillaciones o maltratos que ella decidió tragar por el bien de su carrera, por su paz mental, o por evitar un escándalo mayor. La idea de que hablar podría ser complicado sugiere que no se trata solo de un simple amor de juventud que terminó de forma amistosa. Pensemos en el poder de las palabras, especialmente para una figura pública de la talla de Demet Özdemir. Lo que ella dice tiene eco, resuena en miles, en millones de personas. Sus seguidores la escuchan, la admiran, la siguen de cerca, y esperan algo de ella, un ejemplo, una inspiración. Por eso, cuando emite una advertencia de este tipo, una declaración tan calculada y enigmática, no es para tomársela a la ligera. Podría ser una forma de poner límites, una manera sutil pero firme de decir: he avanzado, he superado esto, ya no me afecta, pero no se equivoquen conmigo, sé lo que sé y si me provocan, si me atacan, puedo defender mi verdad, y esa verdad puede ser complicada para ustedes. Sería fascinante si Demet, en algún momento futuro, decidiera dar un paso adelante y romper su silencio. Quizás escribir un libro de memorias, una autobiografía donde exponga todos los detalles, o conceder una entrevista profunda y sin restricciones, donde pueda contar su historia con sus propias palabras y sin filtros. En ese punto, esa frase de "si hablo, será complicado", adquiriría un significado mucho más claro y definitivo. Hasta entonces solo podemos especular, analizar, intentar leer entre líneas y, por supuesto, seguir admirando su talento, su profesionalidad y su elegancia. Es importante recordar, mis queridos amigos, que detrás de las cámaras, detrás de las redes sociales, detrás de las parejas perfectas que vemos en pantalla, hay personas reales con vidas complejas, con sus propias luchas internas, con sus anhelos y sus cicatrices. La industria del entretenimiento puede ser un campo de minas, un lugar donde la fama y el éxito vienen acompañados de enormes presiones y desafíos. Y el hecho de que Demet Özdemir haya logrado navegarlo con tanta gracia, con tanta resiliencia y sobre todo, con tanto éxito, es en sí mismo admirable. Quizás la complicación no sea algo intrínsecamente negativo, sino una forma de decir que la verdad tiene muchas capas, que la realidad es compleja, y que exponerla podría cambiar radicalmente la percepción que tenemos de ciertas personas, de ciertas situaciones o incluso de la propia industria. Podría ser una revelación de la crudeza de la fama, de las exigencias draconianas, de las presiones psicológicas a las que se enfrentan los actores. O quizás, como decíamos, algo más personal y directo sobre su relación con Can Yaman, un episodio que marcó un antes y un después en su vida. El misterio se mantiene y eso, en parte, es lo que lo hace tan intrigante, tan cautivador. Demet Özdemir ha jugado sus cartas a la perfección, dejando una frase que da pie a innumerables interpretaciones, que alimenta nuestra imaginación y que nos mantiene expectantes. Nos invita a reflexionar sobre las vidas de las celebridades, sobre las apariencias, sobre la delgada línea entre la realidad y la ficción, y sobre el peso incalculable de las palabras. Y así, mis queridos amigos, hemos llegado al final de esta profunda inmersión en la enigmática frase de Demet Özdemir. ¿Qué hemos aprendido? Que las palabras de las celebridades rara vez son accidentales, y que cuando una declaración es tan ambigua y cargada de potencial, seguramente hay una historia, una verdad, que espera ser contada o quizás sabiamente guardada. Hemos especulado sobre las posibles razones de su advertencia, desde repercusiones personales y profesionales hasta implicaciones legales y la complejidad intrínseca de la industria del entretenimiento. Lo cierto es que por ahora el misterio permanece y la anticipación sobre lo que podría ser esa verdad complicada sigue latente, alimentando nuestra curiosidad. Agradezco muchísimo que hayan estado conmigo hasta el final de este vídeo. Espero que les haya resultado tan interesante y fascinante como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este tema. ¿Qué creen ustedes que Demet Özdemir quiso decir con esa frase? ¿A quién creen que se refería? ¿Hay alguna otra teoría a que no hayamos considerado? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo.
Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, por favor, no olviden darle un buen me gusta, eso me anima muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares a quienes también les interese este tema, para que todos podamos debatir juntos y enriquecer nuestras ideas. Y si aún no se han suscrito, este es el momento perfecto para unirse a nuestra comunidad. Denle al botón de suscribir y activen la campanita para no perderse nada de lo que traemos semana tras semana. Nos vemos en el próximo vídeo con más noticias, más análisis y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme para todos. Chao, chao.